Aquella noche en el Teatro Esperanza Iris, la sala estaba repleta. El aire olía a perfume caro y a desafío. Jorge Negrete, con su traje de charro impecable, estaba a punto de cantar cuando una voz desde la primera fila rompió el silencio. «Eso no es arte, señor Negrete, eso es circo para el pueblo». Un murmullo recorrió el teatro. Jorge, sin alterar su mirada, bajó el micrófono. Su rostro permaneció sereno, pero en sus ojos se encendió una chispa que todos notaron. Con paso firme se acercó al borde del escenario y dijo: «Si cantar lo que siente un pueblo no es arte, entonces, ¿qué lo es?». El público contuvo el aliento. La orquesta esperó su señal y Jorge, en un gesto casi solemne, levantó la mano. Sonaron los primeros acordes de México lindo y querido. Su voz llenó el teatro. Era profunda, viva, dolida, como si cada palabra saliera de las raíces del país. Los críticos, antes altivos, comenzaron a bajar la mirada. Algunos espectadores se secaban las lágrimas. Una mujer en la cuarta fila susurró: esto sí es arte». Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Luego, una ovación estremeció el lugar. Los aplausos parecían no terminar, y entre ellos, Jorge solo inclinó la cabeza y murmuró: «El arte no se defiende con palabras, se demuestra». En ese instante, comprendió que esa noche no solo había ganado respeto, sino algo más grande: el alma del pueblo mexicano. Al día siguiente, los periódicos amanecieron con titulares divididos. Unos hablaban del triunfo vocal de Negrete, otros lo acusaban de dramatismo populista. En los cafés del centro, los críticos discutían con arrogancia, mientras el pueblo repetía con orgullo su nombre en cada esquina. «Negrete les cerró la boca», decían los vendedores ambulantes en la Alameda. Pero entre tanto ruido, había un eco amargo. El hombre que lo había insultado aquella noche, un pintor moderno de apellido Del Valle, no soportaba la humillación pública. Ese charro se aprovechó del sentimentalismo, repetía en voz alta frente a sus colegas. «El arte no se canta, se pinta, se estudia, se construye». Sus palabras pronto se convirtieron en rumor, y el rumor en veneno. Días después, cuando Jorge llegó a los estudios de grabación de la XCW, el director artístico le informó con un tono tenso: «Jorge, hay presión de arriba. Algunos mecenas dicen que tu estilo ya está pasado, que México necesita otra imagen». Negrete respiró profundo. «¿Otra imagen?», preguntó cruzando los brazos. «México no es una imagen, es una voz». Esa frase quedó suspendida en el aire como una sentencia, pero por dentro sabía que el golpe dolía. La industria era cruel. Un comentario en una cena elegante podía destruir años de trabajo. Esa noche, en la soledad de su casa en Coyoacán, Jorge encendió un cigarro y miró por la ventana. Afuera, los grillos cantaban. Pensó en su infancia, en los días de hambre y en cómo la música lo había salvado. «Si esto no es arte», murmuró, «entonces todo lo que he vivido ha sido una mentira». Pero la vida tenía un modo curioso de probarlo. Una semana después, recibió una carta. Venía del Conservatorio Nacional de Música. Lo invitaban a participar en un foro sobre el futuro del arte mexicano. Entre los nombres confirmados estaba el de su crítico, Emilio del Valle. Jorge sonrió con ironía. «Perfecto, entonces lo hablaremos frente a frente». Durante los días previos al evento, los rumores crecieron. Algunos decían que Negrete planeaba una confrontación, otros que dejaría la música para dedicarse a la política. Pero él no buscaba venganza. Buscaba algo más profundo, demostrar que el arte no dependía del título ni del aplauso, sino del alma con que se entrega. La tarde del foro, el auditorio del conservatorio estaba repleto. Artistas, estudiantes, periodistas, todos querían presenciar el choque entre el cantante popular y el intelectual de moda. Jorge llegó vestido de negro, sin sombrero, sin adornos. Del Valle lo observó con una sonrisa cínica. «Espero que esta vez no cante, señor Negrete. Aquí venimos a hablar de arte, no a vender emociones».
Negrete lo miró fijamente y respondió con calma: «Tranquilo, maestro, no pienso cantar todavía». El moderador anunció el inicio del debate. Durante más de una hora se habló de técnica, de forma, de contenido. Del Valle citaba a europeos, hablaba de colores, estructuras, modernismo. Negrete escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas. Cuando le dieron la palabra, se levantó despacio y dijo: «Ustedes pueden estudiar el arte. Yo solo lo vivo. Lo veo en los ojos de un campesino cuando canta, en una madre que arrulla a su hijo, en un mariachi que toca bajo la lluvia. Eso también es arte». El auditorio quedó mudo. Del Valle se removió en su silla, visiblemente incómodo. Y entonces, sin previo aviso, Jorge pidió permiso al moderador. «Solo una cosa más. No traeré palabras, sino sonido». Pidió una guitarra, afinó una cuerda y frente a todos entonó un fragmento de La Feria de las Flores. No fue un espectáculo, fue una declaración. El eco de su voz llenó el auditorio con una verdad imposible de refutar. Cuando terminó, nadie aplaudió. Durante unos segundos, el silencio fue tan pesado que se podía oír el temblor de las respiraciones. Y fue el propio Del Valle quien rompió el momento. «Tal vez me equivoqué». Negrete solo sonrió, se quitó el sombrero y salió caminando despacio, dejando atrás un auditorio que acababa de presenciar algo más que una presentación. Había sido testigo del alma de un pueblo hecha canción. La escena del conservatorio corrió por todo México como pólvora. No había televisión, pero las palabras viajaban más rápido que cualquier antena. En los cafés, los obreros repetían la historia con orgullo. En los periódicos de élite, los críticos intentaban disimular su sorpresa. «Negrete venció con una canción», decía un titular. Otro lo calificaba de poeta del pueblo. Pero Jorge sabía que la fama era volátil. Su triunfo lo había puesto otra vez en el centro del escenario. Sí, pero también bajo una lupa. «Ahora todos esperan que caigas», le dijo su amigo, el compositor Rubén Fuentes, mientras tomaban café en la ópera. «Es la maldición del que no se vende». Negrete lo miró pensativo. «No me importa caer, Rubén. Me importaría más dejar de ser quien soy». Aquella noche recibió una invitación inesperada. Una gala privada en el Palacio de Bellas Artes. Entre los invitados estarían los principales artistas del país y representantes del gobierno. Jorge lo dudó unos segundos, pero aceptó. «Si quieren ver arte, iré a mostrárselo», dijo encendiendo un cigarro. El evento fue fastuoso. Luces doradas, vestidos de seda, copas de champaña. Al subir al escenario, sintió que las miradas pesaban más que nunca. Entre ellas, reconoció una, Emilio del Valle, su antiguo crítico, que lo observaba en silencio desde la primera fila. Cuando el maestro de ceremonias tomó la palabra, la tensión era evidente. Esta noche, Bellas Artes abre sus puertas a una voz que ha sabido unir al pueblo con la cultura, el señor Jorge Negrete. Los aplausos fueron moderados, casi contenidos. Jorge tomó el micrófono y comenzó a cantar Cocula, con una orquesta sinfónica detrás. Pero lo que realmente cambió el rumbo de esa noche fue lo que hizo después. Entre canción y canción, se acercó al público y dijo: «Dicen que el arte es lo que se cuelga en los museos, lo que cuesta millones o lo que admiran los que estudiaron mucho. Pero yo aprendí que el arte también está en el corazón de quien escucha, en cada lágrima, en cada sonrisa. Ahí vive México». El público se removió. Algunos sonrieron con emoción, otros fruncieron el ceño. Y de pronto una voz interrumpió desde el fondo: «Entonces cante algo que no esté en los libros». Era un joven estudiante de arte, con el rostro lleno de desafío. Negrete lo miró, sonrió y respondió: «Con gusto». Pidió que apagaran las luces del escenario, pidió un foco solo sobre él. La orquesta se detuvo y con voz serena comenzó a cantar Allá en el Rancho Grande, sin micrófono, sin acompañamiento, solo su voz llenando aquel templo del arte. El silencio era absoluto.
pero en ese silencio vibraba algo poderoso. Cuando terminó, nadie pudo contener el aplauso. El público de pie, los críticos sin palabras, y en medio de todo, Emilio del Valle, con los ojos humedecidos, se levantó lentamente para aplaudir. Aquel gesto recorrió todo el teatro como una ola de reconciliación. Negrete bajó del escenario, se acercó a su antiguo rival y le tendió la mano. El arte no es mío ni tuyo, Emilio. El arte es de todos los que lo sienten. Del Valle apretó su mano y, sin decir nada, se inclinó levemente, vencido no por la fama, sino por la verdad. Esa noche, la historia cambió. Por primera vez, un charro, un símbolo del pueblo, había conquistado Bellas Artes con una guitarra y un alma sincera. Cuando Jorge salió al vestíbulo, la gente lo esperaba con flores y lágrimas. Una anciana se acercó y le dijo: «Mi hijo murió en la guerra, y desde entonces no podía escuchar música. Hasta hoy. Gracias, señor Negrete. Usted me devolvió algo que creía perdido». Jorge le besó la mano con respeto. «Eso, señora, eso sí es arte». La multitud aplaudió mientras él subía a su coche. Afuera, el aire de la noche olía a lluvia y triunfo. Sin embargo, dentro de sí, algo le decía que esa historia aún no había terminado. El precio de la verdad, pensó, siempre llega. Los días siguientes fueron una mezcla de gloria y duda. Bellas Artes lo había consagrado, pero el eco del éxito traía consigo sombras. Las empresas discográficas comenzaron a presionarlo. Querían más presentaciones, más giras, más dinero. «Jorge, el momento es ahora», le insistía su representante, agitando un contrato. «Si firmamos con Nueva York, serás una leyenda mundial». Negrete escuchó en silencio, miró el documento y lo dejó sobre la mesa. «¿Y cuánto de México quedará en esa leyenda?», preguntó con una voz baja pero firme. Su representante sonrió, cínico. «No te equivoques, Jorge. Nadie recuerda de dónde viene un artista, solo si sigue sonando». Esa frase lo persiguió todo el día. Caminó por el centro histórico de la Ciudad de México, entre puestos de flores, guitarras y periódicos, con su rostro en la portada. Escuchó a un joven cantar una de sus canciones desafinada, pero con tanta emoción que le hizo detenerse. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó. «Luis, señor. Mi papá me enseñó esa canción cuando usted la cantó por la radio». Jorge le dio una moneda y una sonrisa. «Nunca dejes de cantar, Luis. No importa quién te escuche, mientras tú creas en lo que dices». Esa noche, en su casa, volvió a leer el contrato. La oferta era tentadora. Grabaciones internacionales, giras, fama. Pero también había cláusulas que lo inquietaban. Cambiar su repertorio, abandonar el traje de charro, modernizar su imagen. Era, en otras palabras, dejar de ser quien era. Encendió la radio. Sonaba un noticiero. El ídolo mexicano Jorge Negrete podría llevar su voz a Hollywood. Apagó el aparato. «No busco Hollywood», murmuró. «Busco seguir siendo mío». Al día siguiente fue al estudio y grabó una canción que nadie esperaba. Un bolero triste, casi una confesión. La tituló «No vendo mi voz». Los productores se opusieron, los inversionistas protestaron, pero Jorge se mantuvo firme. «Si quieren canciones vacías, busquen a otro. Yo no canto para el mercado, canto para el alma». El sencillo salió en contra de todas las recomendaciones. Y para sorpresa de todos, fue un éxito rotundo. Los oyentes lloraban al escucharla. Decían que era la canción más humana que había interpretado. En cada rincón del país sonaba su voz diciendo: «No vendo mi voz, porque en ella vive mi tierra». Mientras tanto, Emilio del Valle, ahora su amigo, le envió una carta breve pero sincera. «El arte no necesita permiso. Gracias por recordárnoslo». Esa carta lo conmovió más que cualquier premio. Pero el triunfo trajo consecuencias. Las grandes disqueras retiraron contratos. Algunas radios lo censuraron por falta de proyección internacional. Y los críticos extranjeros lo tildaron de artista localista. Jorge no se quebró.
Sabía que estaba pagando el precio por mantener su esencia. Una noche, hablando con Rubén Fuentes, le confesó: «Prefiero que me olviden como artista, a que me recuerden como un producto». Rubén le respondió con una sonrisa triste: «No te preocupes, Jorge, las leyendas no se olvidan». Pasaron semanas, y aunque la fama internacional se enfriaba, algo más profundo crecía: su conexión con la gente. Cada vez que salía a la calle, alguien le daba las gracias. Una florista le regaló rosas. Un obrero le ofreció una cerveza. Todos sentían que Negrete había defendido algo que ya no existía: la dignidad del arte con alma. Y aunque las luces de los teatros extranjeros se apagaron para él, la llama dentro de su pecho ardía más fuerte que nunca. Sabía que el final de su historia se acercaba, pero también que su voz seguiría resonando en cada mexicano que se negara a vender lo que ama. El amanecer en Ciudad de México tenía un brillo distinto aquella mañana. Jorge Negrete, sentado en su balcón, observaba cómo la ciudad despertaba entre murmullos y campanas lejanas. Su guitarra descansaba sobre las rodillas y el eco de su última canción todavía vibraba en su mente. Habían pasado meses desde que rechazó los contratos internacionales. Algunos lo llamaron terco, otros visionario, pero a él solo le importaba una cosa: haber sido fiel a sí mismo. Esa tarde debía presentarse en un pequeño teatro del barrio de Tacuba, un lugar humilde pero lleno de historia. No había trajes caros ni reflectores, solo sillas de madera y un público que lo amaba sin condiciones. Al llegar, los músicos lo recibieron con abrazos. «No venimos por dinero, Jorge», dijo uno de ellos. «Venimos porque usted nos enseñó lo que es cantar con el corazón». Negrete sonrió, ajustó su sombrero y subió al escenario. El público lo recibió de pie. «Hoy no traigo nuevas canciones», dijo. «Solo traigo mi gratitud». Cantó México lindo y querido una vez más, con voz serena, sin buscar perfección. Cuando terminó, el teatro entero se puso de pie. No hubo ovaciones ensayadas, solo lágrimas, sonrisas y ese silencio sagrado que deja el arte verdadero. Esa fue su última presentación pública. Días después, cayó enfermo. La noticia de su estado se extendió por todo el país. Afuera del hospital, grupos de mariachis se reunían para cantarle. Los doctores decían que dormía, pero quienes lo conocían afirmaban que escuchaba. Y cuando alguien entonó desde la calle: «No vendo mi voz», una lágrima descendió por su mejilla. Poco después, el charro más querido de México partió en paz, dejando tras de sí una lección eterna: el arte no se compra, se entrega. Años después, en las paredes de Bellas Artes, una placa dorada recordaba su nombre, y bajo ella, una frase sencilla: «Aquí cantó Jorge Negrete», y todos comprendimos lo que es el arte.